Bienvenidos a nuestro canal. En este canal, disfrutarás de historias interesantes y personajes únicos. Únete a nuestra comunidad, empezamos. El 24 de mayo de 1977, Phoenix, Arizona. Una compañía de seguridad transfirió $333,000 en efectivo y monedas de su bóveda a una furgoneta blindada. Dos guardias de custodia se preparaban para un nuevo día de trabajo. Un guardia descubrió un problema con la manilla de la puerta lateral de la furgoneta. Lo comunicaron a la compañía de mantenimiento antes de salir. Y eso les retrasó durante una hora. Los bancos estaban esperando las entregas para poder dispensar efectivo a sus clientes. A las 10:30 de la mañana, la compañía de seguridad recibió la llamada de un banco que se quejaba de no haber recibido la entrega. Al principio, el operador pensó que la hora de retraso era la explicación, pero durante todo el día, no ha podido comunicarse con los guardias. A las 4:30, el operador llamó al FBI. La oficina de Phoenix emitió una alerta de la furgoneta blindada a toda la policía del área. Las autoridades estatales y locales no encontraron rastro de la furgoneta blindada ni de los guardias. La ruta de la furgoneta blindada cubría una amplia área del estado, cerca de 1.600 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ese terreno es desierto. Al día siguiente, los helicópteros de seguridad pública de Arizona recorrieron la ruta programada. Volaron sobre la Interestatal 17 hacia el norte, hasta Flagstaff, comprobando todas las salidas. Los pilotos vieron la furgoneta a 80 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba abandonada en una zona remota, en un pueblo llamado Bumblebee. Agentes locales y oficiales de seguridad pública de Arizona acordonaron la zona antes de la llegada del FBI. Los agentes se acercaron a la furgoneta, pero las puertas de la furgoneta estaban cerradas, y desde el exterior había poco que indique lo ocurrido. La sirena de la furgoneta no había sido activada. Una escopeta guardada para la defensa estaba intacta y el seguro aún estaba colocado. Los guardias no habían usado ninguno de sus recursos para indicar que había sido un robo. En la parte trasera, los agentes encontraron bolsas de monedas, pero los billetes se los habían llevado. Entre las huellas en el polvo, los investigadores notaron un conjunto diferente de huellas de neumáticos detrás de la furgoneta. Los técnicos capturaron la evidencia de las impresiones de los neumáticos con fotografías y yeso. Con la ayuda de un rastreador llamado Declan, que inspeccionando y siguiendo rastros, y basado en sus observaciones, concluyó que al menos otro vehículo y dos perpetradores estaban involucrados. Deduce que un vehículo siguió a la furgoneta desde la Interestatal hasta el lugar donde fue abandonada, porque las huellas del vehículo indicaban que se había ido con más peso del que llegó. El FBI acudió a los medios de comunicación para buscar a los secuestradores. Y horas después, un testigo indicó que vio un coche de la policía detener al furgón en medio de la Interestatal 17, y un oficial del Departamento de Arizona caminaba hacia el vehículo. Los agentes contactaron al Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Ningún oficial reportó haber detenido una furgoneta blindada en la Interestatal 17 esa mañana. El FBI y el oficial Led buscaron en la Interestatal 17 descrito por los testigos. El sabueso encontró el lugar donde se creyó que la furgoneta fue detenida. Las hendiduras y marcas en la tierra indicaban que hubo una lucha cerca de la parte trasera de la furgoneta. Las huellas de los neumáticos de un segundo auto en la Interestatal coincidieron con las del área donde fue abandonado el otro vehículo. Los testigos afirmaban haber visto al oficial que detuvo el furgón con sombrero, otros decían que no, y el FBI había llegado a un callejón sin salida. Pero el 16 de junio de 1977, a 482 kilómetros al noroeste del lugar de la escena, dos hombres vieron algo flotar mientras pescaban en el lago Milk. Al acercarse descubrieron que era un cuerpo y rápidamente llamaron al Servicio de Parques Nacionales. Los investigadores se dirigieron rápidamente al lugar y la policía local se unió a los buzos del Servicio de Parques Nacionales. Se detuvieron cerca del cadáver. El cuerpo tenía toda la ropa, y la cabeza y el torso estaban cubiertos con un bolso de lona.
Era Rosell Dempsey, uno de los guardias desaparecidos. Los buzos registraron el área, pero no pudieron hallar el otro cuerpo. No muy profundo encontraron una soga, y para los investigadores parecía ser un garrote utilizado para estrangular a alguien. El robo pasó a ser una investigación por homicidio, pero sin ningún sospechoso. Solo sabían que un oficial de seguridad pública de Arizona o alguien vestido como uno podía estar involucrado. El paradero del segundo guardia y el dinero aún eran desconocidos. El forense determinó que el guardia encontrado en el lago había sufrido un ataque al corazón, había sido estrangulado. Los agentes del FBI se trasladaron al lago para interrogar a las personas que frecuentaban el área del complejo turístico. Lo más probable es que quienquiera que hubiera tirado el cuerpo usara un bote para llegar a aguas más profundas. Más de 20 agentes realizaron un sondeo en las tiendas alrededor del lago de unos 400 kilómetros cuadrados. Nadie reportó ninguna actividad sospechosa, pero los agentes colectan los recibos de alquiler con la esperanza de dar con el nombre de un sospechoso. Un policía se acercó a una gasolinera y preguntó al dependiente si había algo del robo del furgón blindado. La respuesta del dependiente era que estaba esperando a alguien que fuera a hablar con él. Relató que el día después del robo, tuvo que llevar su grúa hasta el lago Mahild y sacar un coche que se había quedado atascado. Los hombres le explicaron que se habían emborrachado mientras pescaban y estacionaron el coche muy cerca del agua. No vio ningún tipo de equipo de pesca en el interior, pero notó huellas de arrastre en el polvo de la plataforma. Parecía que algo pesado había sido arrastrado por atrás. Llevó a los hombres a la estación de servicio, les hizo un recibo y les pidió firmarlo. Justo ahí los clientes dudaron, pero uno decidió firmar. El nombre que usó fue Mike Poulen. El dueño de la estación creyó que sería capaz de identificar a los hombres si los veía de nuevo, y fue el hallazgo que los investigadores habían estado esperando. Los agentes buscaron el nombre de Michael Poulen de entre los miles de recibos de alquiler de botes recolectados en el lago Miel. Después de varias horas encontraron un bote, señalando como destino, Bonelli Landing. Era el mismo lugar donde su coche había sido remolcado. Los agentes volvieron al lago en busca de evidencias entre Bonnie Landing y la tienda de alquiler de botes. Dentro de esa gran área, los oficiales encontraron otro cadáver cubierto por un bolso flotando en la superficie. Era el segundo guardia desaparecido. Este recibió fuertes golpes antes de ser ahogado. El forense encontró dos bultos en su pecho que correspondían con las heridas provocadas por un taser. El agente especial Steven Chenoat redobló la búsqueda de pistas en el lago. Una búsqueda permitió encontrar un tercer bolso similar al que cubría los cuerpos. Lo enviaron al laboratorio del FBI para su análisis y adentro recuperaron una matrícula de Arizona parecida a las usadas por las patrullas del Departamento de Seguridad del Estado. También se encontraron dos armas, pero sin las huellas por la corrosión en ellas. Los forenses también encontraron polvo de hormigón endurecido en el entramado. Los agentes se comunicaron con el propietario de la estación para identificar a Michael Pollan, con la licencia que tenían. Entre 6 fotografías el dependiente reconoce el rostro de Michael Pollan. El FBI por fin tenía su primer sospechoso y esperaban que Michael Pollan los guiara al otro sospechoso. Los agentes pusieron a Michael Pollan bajo vigilancia para que los guiara hasta el otro implicado. Aunque no tenía trabajo, compró una moto nueva, y no paraba de gastar dinero. Con frecuencia le visitaba un hombre y este era su hermano menor Patrick, y resulta que también acababa de comprar un coche nuevo. Los agentes ampliaron la investigación para incluir a Patrick Pollan y solicitaron el historial financiero de ambos hermanos. Antes del robo a la furgoneta blindada ambos tenían problemas económicos. Poco tiempo después, sus deudas se cancelaron y compraron nuevos coches. El agente especial Steven Chenoat comparó sus ingresos con sus nuevos hábitos de consumo. Los agentes entrevistaron al padre de los dos, y le han hecho fotos a su coche. El señor Poulen admitió que sus hijos se llevaron su coche el día del robo. Los agentes tomaron una muestra del polvo para procesarlo. Los forenses del FBI analizaron la muestra, luego la compararon con el polvo dentro de las bolsas recuperadas en el lago.
La sustancia en el interior provenía del mismo lote que el concreto encontrado en la camioneta. El FBI le pide al dependiente de la estación que observe una serie de fotografías. El dueño no pudo identificar a Patrick Poulen como el acompañante de Michael, pero reconoció el coche de su padre como el que remolcó del lago. El 27 de julio de 1977, los agentes llegaron a la casa de Michael Poulen con una orden de registro. Michael afirmó ser un vendedor de joyas independientes y dijo que el día del robo estaba en Las Vegas comprando joyas en la joyería Diamante Collins, y que estuvo allí por 3 días. Los investigadores encontraron $12,000 en efectivo, declaró que era usado para su negocio de joyas. También confiscaron varios recibos, uno de ellos era por tasers de alto voltaje vendidas a un hombre llamado Mark Harris un mes antes del robo. Los agentes registraron la casa del hermano de Michael, Patrick Poulen. Patrick contó una versión muy distinta a la de su hermano. Mientras le estaban entrevistando, recibe la llamada de su hermano diciéndole que el FBI estaba en su casa haciendo preguntas, y le instó a no hablar con los investigadores. En la revisión de la casa de Patrick, encontraron un arsenal de armas y $16,000 en efectivo. El FBI rastreó y procesó los coches de los hermanos, pero no coincidieron con las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen. Los agentes visitaron la tienda de armas donde los tasers fueron vendidos a Mark Harris antes del robo. El vendedor solo pudo recordar que Harris era un hombre blanco de poco más de 20 años. Sin pruebas de que Mark Harris fuera un alias de Michael Poulen ni ninguna evidencia que los relacionara con los crímenes, los agentes no pudieron arrestarlos y lo único que podían hacer era hacerles un seguimiento cuidadoso a todos sus movimientos. Un registro sobre los hábitos de gasto de los hermanos y los vieron cerrar un negocio en un centro de juegos. A pesar de las evidencias circunstanciales, no podían hacer un arresto y tenían que encontrar evidencias más fuertes para evitar que los hermanos salgan con la suya. Un agente que llevaba el caso se centró en las bolsas encontradas en el lago, y después de visitar todas las tiendas, en la última tienda en su lista mostró el bolso al dueño y reconoció que pertenecía a su compañía. Era de tamaño personalizado con una costura, su tienda era la única en toda la zona que hacía los bolsos así. Le pidieron los recibos de venta y durante semanas buscando, por fin encontraron un recibo de 3 bolsos de lona personalizados de un mes antes del robo. Se vendieron a un hombre llamado Mark Harris. Los agentes habían visto este nombre antes en un recibo de los tasers. En la casa de Michael Poulen meses antes. El FBI estaba más convencido de que Mark Harris era un alias de Michael. El recibo conectó el alias con los guardias asesinados. El 17 de mayo de 1978, después de un año de investigación, un jurado federal ejecutó una acusación por homicidio, secuestro y robo contra Michael y Patrick Poulen. El primer equipo de arresto interceptó a Harris antes de que entrara al salón de juegos. Michael estaba en una oficina y por miedo a que se entere del arresto de su hermano, los agentes decidieron arriesgarse y entraron a por él. Se negó a contestar las preguntas, y le insistió a su hermano que hiciera lo mismo. Ninguna huella dactilar conectó a los hermanos con los guardias asesinados o la furgoneta robada. Michael estaba seguro de que el caso del FBI era débil. Los hermanos fueron a juicio en un tribunal federal por los cargos de robo y secuestro. Basándose en las pruebas circunstanciales reunidas, un jurado federal encontró a los hermanos culpables de los cargos. El 15 de febrero de 1979, fueron condenados a 100 años. En 1987, Patrick Poulen decidió hablar con el FBI, le dijo a un agente del FBI llamado Frank Maury, que habían seguido a la furgoneta blindada durante años, sabían la ruta exacta, conocían las paradas que hacían, las veces que hacían las entregas, tenían cada detalle. Los Poulen no utilizaron ninguno de sus coches en el robo, sino que alquilaron uno con efectivo. Algo que el FBI no podía rastrear. Afirmó que su hermano Mike era el planificador, el investigador y el ejecutor en todo lo relacionado con el crimen, y que él fue quien asesinó a los 2 guardias, uno por los golpes que le había dado, y el otro dijo que como uno se ha muerto el otro también debía de morir.
Patrick lo ayudó, pero fue Mike quien puso la soga alrededor del cuello y los estranguló. También afirmó que Michael había enterrado la mayor parte del dinero en el desierto. Al final un juez los condenó a pena de muerte y el estado de Arizona administró la inyección letal a Michael Pollan del 16 de junio de 1999. 9 meses más tarde, el 15 de marzo del año 2000, después de que todas las peticiones de clemencia fueran negadas, Patrick Pollan también fue ejecutado. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. Hasta la próxima.